En Luchadoras nos inspiran las mujeres guerreras, las compañeras que están día a día en sus comunidades trabajando por otras mujeres. Esta noche en Luchadoras vamos a tener a mujeres indígenas, mayas y mijes que día a día nos enseñan cómo podemos transformar este mundo. Quédense con nosotras en Luchadoras. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet y nos da mucha alegría estar con ustedes una vez más. Gracias por encenderle a la pantalla y estar con nosotras aquí en este espacio. Hoy tenemos la alegría, el gusto de estar con dos compañeras, en realidad son tres, porque al rato Rusi se nos va a unir. Estamos aquí con Carolina Vázquez, de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca. Bienvenida. Muchas gracias. Y también, bueno, Sharon René Cano. Ella es enlace de Yucatán y Campeche del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Muy buenas noches. Oigan, chicas, qué bueno que están con nosotras y un poco el tema vamos a estar abordando sobre todo lo que ustedes hacen, lo que día a día han trabajado en sus comunidades, pero sobre todo un poco la primera pregunta es, ¿ustedes cómo han visto últimamente, en los últimos años, los avances o retrocesos en materia de los derechos de las mujeres indígenas? ¿Cómo lo ven? Carolina, Sharon, no sé quién quiere empezar y compartirnos. Bueno, en México, como mujeres de los pueblos originarios, somos muy diversas y vemos un proceso. No creo que vemos un proceso intergeneracional, un proceso que va caminando en distintos espacios y en distintos momentos. En el caso de Oaxaca, como Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, es un espacio intergeneracional donde nos damos cuenta de este diálogo de compañeras que ya tienen una trayectoria, de compañeras que estamos como a mitad de camino y compañeras que van iniciando, ¿no? Es un proceso que lo miro más como un proceso intergeneracional. Sharon, ¿tú cómo ves? Lo que yo les podría platicar y compartir realmente es que México como país ha reconocido a los pueblos indígenas. Ya está en la Constitución, ya tenemos un marco legislativo que realmente acobija y nos reconoce como pueblos indígenas en general. Pero a pesar de este contexto legislativo, tenemos que entender que realmente los derechos hacia nuestros pueblos y hacia nosotros como mujeres indígenas realmente no son un hecho. Han habido muchas respuestas paliativas, por decirlo de una forma, donde realmente el enfoque ha sido más de asistencia y no se ha marcado desde los derechos humanos, específicamente pensando en el derecho a la consulta previa e informada y también teniendo referente de que, por ejemplo, nosotras yo me reivindico como mujer maya peninsular joven, porque realmente a comparación de otras compañeras que estoy compartiendo hoy escenario, pues mi trayectoria es mucho más, apenas diría una amiga floreciendo en algunos aspectos, ¿no? Pero tengo claro que también tenemos antecedentes y, por ejemplo, uno de los referentes a nivel nacional tenemos que nombrar que el movimiento del EZLN fue un parteaguas para decir existimos, hacemos esta nación multinacional y también tenemos específicamente como mujeres indígenas como referentes a la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas, donde creo que la comandante Ramona es como un pilar muy fuerte y pensando un poco de las demandas de hace 19 años de este movimiento y un poco también pasándolo a este terreno generacional, hay muchas deudas.
Hay muchas deudas porque no podemos, porque demandamos salarios justos, demandamos libre determinación, demandamos vida, una vida libre de violencia en muchos aspectos, porque la violencia se manifiesta en varios panoramas, no solo es la violencia de género, dirían algunos, también somos violentadas en el momento de que no tenemos acceso a la tierra, en el momento de que se nos niega un servicio de salud. O sea, la violencia tiene 1000 caras realmente para nosotras. Y el panorama de discriminación en México, aunque ya no se nombra como antes, sigue latente, ¿no? Y creo que eso es algo que mínimo las jóvenes estamos teniendo un poco claro, en el plano de que ahora nosotras podemos reivindicarnos como mujeres indígenas. Y, por ejemplo, nuestras madres o nuestras abuelas no en su generación no pudieron tener esa opción. Y también sabemos que ahora las compañeras que nos antecedieron han abierto brecha para que nosotras como generaciones más jóvenes y las que van a venir puedan estar en ciertos procesos. Pero a pesar de que se han avanzado en estas cuestiones muy puntuales de espacios, de que se habla de mujeres indígenas ahora, realmente en cuestión de derechos humanos hay una deuda muy grande. A mí, compartiendo aquí también la charla en Luchadoras con otras compañeras de pueblos indígenas o pueblos originarios, me llama mucho la atención que también ya empieza como a verbalizarse otro debate, ¿no? Que es el debate de la nomenclatura pueblos indígenas, ¿no? Que de pronto también es utilizado tanto por instancias internacionales como nacionales como un concepto totalizador que la verdad anula un poco la diversidad. Y me parece muy, muy importante preguntarles a ustedes que nos cuenten un poco sobre esa diversidad de los pueblos y de las mujeres en luchas dentro de los pueblos originarios, porque por ejemplo, Sharon, tú con el Instituto de Liderazgo tienes contacto con otras compañeras en otros estados y bueno, también me imagino que Oaxaca, siendo un estado tan amplio y tan diverso, también hay muchos pueblos originarios diversos dentro de Oaxaca. ¿Cómo podrían ustedes, pues, valorar, ¿no?, como esta diversidad? Pues yo creo que uno de los avances, que lo que dice Sharon es, a raíz de estos 19 años del EZ que dio como un impulso, por ejemplo, los acuerdos de San Andrés, que es una de las cosas donde al menos me di cuenta cómo el Estado a la vez puede ser muy de simulación, que puede ser como, sí, te reconocemos, por otro lado, no pasan leyes, no pasan procesos, y por otro lado te reconozco como diverso, te reconozco que tienes una lengua, te reconozco que tienes una cultura, pero cuando llegamos en los espacios de toma de decisiones no existen. Entonces yo creo que es uno de los procesos que también vivimos como mujeres indígenas, si bien México también es un país muy diverso, como Oaxaca también, dentro de Oaxaca hay muchos pueblos, muchas comunidades, y uno de los errores que caen también en el mismo programas de gobierno, políticas gubernamentales, es al momento de generalizar estos enfoques, ¿no? Enfoques de, por ejemplo, una política muy sonada de la paridad o la equidad de género, que son perspectivas muy homogéneas, perspectivas que a veces engloba estas perspectivas o estas experiencias muy contextualizadas y muy situadas que traemos nosotros como mujeres indígenas. Y creo que el proceso también va hacia allá, ¿no? Hacia qué es lo que tenemos que pensar nosotras sobre eso, ¿no? Sobre estas políticas que desdibuja identidades, políticas que desdibuja procesos, que hay procesos que se están dando desde hace históricamente y que los está desconociendo, ¿no? Son procesos históricos muy valiosos en el momento de decir somos mujeres ayucos, somos mujeres zapotecas. Estos procesos no aparecen en la práctica de las políticas, ¿no? Y creo que es una de las cosas que también enfrentamos como mujeres y sobre todo que gracias a esta diversidad, gracias a estas diferencias que existen, diferencia positiva, porque también podemos caer en de que si son diferentes pobrecitas, mandamos cosas, ¿no? Como dice Sharon, vamos a darles o vamos a apoyarlos con estas cosas, y no, son diferencias realmente enriquecedoras para mí. Yo creo que esas diferencias es la base de plantear políticas públicas que realmente impulsen procesos, que realmente no sean políticas públicas dependientes, y sobre todo que esa diversidad, ¿qué es lo que demanda? Demanda la consulta,
Hay consultas simuladas y que es unas cosas que no queremos, al menos en el contexto de pueblos originarios de Oaxaca. Hay procesos también que se han dado y que también es una simulación de consulta y que creo que como mujeres indígenas, y preguntaban hace rato, ¿cómo miramos ese proceso? O sea, hay un proceso intergeneracional. ¿Y qué planteamos? Planteamos que estamos en un lugar situado, con una historia, con un proceso de discriminación, con un proceso de racismo fuerte, pero aún así seguimos existiendo, ¿no? Toda esta historia que llevamos, todavía estamos ahí, y creo que eso es lo más valioso que estamos y que mostramos, ¿no? Y que creo que también es una invitación que hacemos, ¿no? Sobre todas las instituciones, y de que consideren estas diversidades y que no la vean como un obstáculo. En este caso de que, volviendo al tema de la equidades o de la igualdad de género, son procesos que a veces, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, han querido generalizar la problemática del sistema propio, el sistema de gobierno que tenemos, ¿no? Como pueblos mijes o pueblos zapotecos, por ejemplo, las formas de elecciones, la participación política. Son otros sistemas de gobierno que no se tienen que igualar a una política de paridad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestra visión de comunidad, nuestra visión de participación comunitaria es distinta. Entonces, por lo mismo, lejos de a veces de que las políticas públicas apoyan realmente a las mujeres o realmente impulsen una transformación política que busquen, conflictúan, ¿no? ¿Y por qué conflictúa? Por esta diversidad, ¿no? Gracias a estas diferencias también, por algo conflictúan, ¿no? Por algo chocan, ¿no? Por algo no están dando resultado. Entonces es lo que nosotros también vivimos, ¿no? Desde lo local, desde lo comunitario, todas estas tensiones. Estas tensiones no se dan porque sí, se dan por algo, ¿no? Son tensiones que te invitan a que mires, a que reflexiones, y quienes lo estamos haciendo somos nosotras, ¿no? Somos nosotras las mujeres que estamos ahí, son compañeros también, y es una invitación que hacemos para que no solamente es una reflexión de nosotras, ¿no? No, claro. No nos corresponde nada más a nosotras, ¿no? Sino que también a las instituciones, a las personas que son claves en la elaboración de políticas públicas. Claro. Y bueno, no creo que vamos en ese proceso, también en un proceso de tensiones, ¿no? Sobre todo. Sí. Y Sharon, ¿cómo lo ves? Perdón. Yo creo que tenemos, bueno, desde el plano donde yo me he movido, creo que tenemos que tener algo claro, que cuando hablamos pueblos indígenas en el derecho internacional es el término que nos aterriza para poder decir tenemos derechos colectivos. Entonces ese es como el parteaguas, que cuando decimos instrumentos de cómo aterrizar cosas y poder exigir a los estados, pues el término pueblos indígenas nos da ese abrigo, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de la diversidad que existe en el país, pues sí, nosotros somos los pueblos indígenas somos los que hacemos multicultural esta nación, que ha sido negada fueron negadas por muchos años. Ese es como otro punto que muchos historiadores y investigadores hicieron, latente en sus escritos, ¿no? Pero creo que algo compartimos a pesar de que somos, como decía Caro, ¿no? Hay particularidades, es cierto, a nivel comunitario vemos realidades con ciertos matices, pero tenemos cosas similares. La cuestión del despojo, la cuestión de la sistematización de violencia que viven los pueblos por la cuestión de los recursos naturales, se viven en los territorios y queramos o no, las que siguen afectadas o las que siguen teniendo que tomar una postura un poco más crítica. Y eso también nos ha orillado a tener que buscar espacios donde nuestra voz se escucha, somos las mujeres. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos parte de la comunidad del pueblo, pero también estamos como dice Caro, ¿no? En procesos de reflexión, tanto interna como externa, porque estamos en dos dinámicas, la comunitaria y también la externa, que inconscientemente, bueno, realmente no es inconsciente, el Estado se mete, o sea, el hecho es que se mete, ¿no? El Estado busca intervenir y no de una manera de que, pues te hago la consulta previa informada, sino de que, pues va el proyecto tal. Entonces nosotros hemos tenido que tomar ciertas posturas, claro. Porque si no, la verdad nuestros pueblos han tenido que tomar la postura de resistencia y de acción, porque creo que si nuestros abuelos o nuestras abuelas
si las que nos antecedieron no lo hubiesen tenido, nosotras no estaríamos paradas aquí hablando, por ejemplo. Y decir que, por ejemplo, la lengua materna es importante, ¿no? Porque encierra todo un conocimiento ancestral que realmente es comunitario, ¿no? Viene de muchas generaciones. Y también el conocimiento de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que se dan en ciertos escenarios de la comunidad. Sí, yo les pediría que nos quedáramos un poquito acá y continuáramos en el siguiente bloque. Vamos a tener un corte. Quédense, la charla se está poniendo muy interesante. Seguimos aquí en Luchadoras, en Rompeviento, no se vaya. Soy totalmente rebelde. Buenas noches, qué bueno que siguen con nosotras, porque estamos hablando sobre los derechos de las mujeres indígenas, y no solo hablando como de hay algunas, sino las mujeres indígenas. ¿Ustedes qué están haciendo día a día para poder transformar los contextos? Y nos quedamos un poco en la charla y yo quería preguntarles que si bien en estos 20 años hemos tenido avances, creo que uno de ellos no es menor, de que nadie tiene duda de que los derechos de las mujeres indígenas es importante, pero depende cómo. Y también eso ha sido algo que ustedes mencionaban, un resultado de la lucha de muchas de nuestras abuelas y de muchas de nuestras ancestras para que eso se esté discutiendo y sea parte de la agenda. La cosa es cómo ha sido, ¿no? Desde qué mirada se atiende a las mujeres indígenas, asistencialista, paternalista, etcétera. ¿Ustedes cómo han visto estas políticas del gobierno mexicano, de los gobiernos estatales, como hacia a las mujeres indígenas? ¿Quién quiere como compartirnos? Pues sí, que Carolina. como decía en un principio, las políticas públicas que tenemos en México enfocado a derechos de las mujeres, en especial a de las mujeres indígenas, es que en primera no hay un proceso de consulta. ¿Cómo queremos nosotras realmente ejercer esos derechos en las comunidades, ¿no? Porque justo decía, ¿por qué estas tensiones? O sea, yo al menos sí me he preguntado por qué en las comunidades cuando hablamos o tocamos el tema de la propiedad de la tierra, por ejemplo, y hablamos de la participación política de las mujeres o impulsamos programas que tenemos en México y que son enfocados a esa, que van una línea, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué entonces estos conflictos, ¿no? ¿Por qué estas tensiones en que, sí, por un lado exiges los derechos de las personas, los derechos individuales, pero tenemos derechos colectivos, como decía Sharon, ¿no? Y los derechos colectivos es porque tenemos una identidad colectiva, ¿no? Nos pertenecemos a una comunidad,
a un pueblo ayuk, por ejemplo, a un pueblo mije, a un pueblo zapoteco, y dentro de este pueblo hay diversidad. Dentro de incluso de las mismas comunidades hay una diversidad. Podemos observar en una comunidad de la Mije Alta hay mayor participación política de las mujeres en los sistemas de cargos, hay síndicas, hay presidentas, y en la Mije Baja, en la Mije Media, hay mujeres que no llegan ni en las asambleas, por ejemplo, ¿no? En las asambleas donde se toman decisiones, donde se toman la decisión de quiénes van a ser las autoridades o quiénes van a ser como los consejeros de la comunidad, estas cosas, ¿no? Entonces son estos contextos que no miran las políticas públicas, que no miran, por ejemplo, al momento de insertarlo, ¿no? Al menos, por ejemplo, si la política pública enfoca solamente a capacitar a autoridades municipales para que consideren que tiene que haber un 50% de mujeres en su cabildo y 50% de hombres, eso ya es paridad, ¿no? Eso ya es la equidad de género y todo. Pero hay mujeres que van a decir, pues yo no quiero estar ahí, porque me implica un trabajo, porque aquí en mi condición de género es que las mujeres quienes van a estar en los cargos tienen que ser madres solteras, tienen que ser mujeres viudas, tienen que ser mujeres que a lo mejor no tienen una pareja que les apoye económicamente o moralmente como los hombres lo tienen. Entonces ahí es muy difícil hablar de eso, ¿no? Para hablar de los derechos políticos, ¿no? Que sí reconocemos que es un derecho que nos pertenece, pero creo que falta que estas políticas públicas se adecúen a los contextos, claro. que no sea una tarea sola de nosotras, ¿no? Sino una tarea de las políticas que realmente consideren eso, ¿no? Y porque Sharon decía, pues también compartimos una historia en común como mujeres indígenas, ¿no? Muchas veces nos han dicho, son mujeres que no son seres pensantes, pues como inició también el cuestionamiento de la historia del feminismo, ¿no? Que cuestionaban eso, ¿no? Y también en las mujeres indígenas también tenemos una historia colonial, una historia que nos han colocado en un nivel distinto al de los hombres, ¿no? Y esa historia es lo que está costando romper en las comunidades también. Y yo creo que no tienen la culpa los hombres, ¿no? Sino también es una parte, también tiene que ver con el propio sistema, en cómo estamos, en cómo nos violentan, en cómo nos hacen ver, en cómo el mismo sistema nos dice, pues ustedes no son seres pensantes, no pueden impulsar su propia perspectiva de desarrollo o su propia perspectiva de derecho. Y se imponen, ¿no? El sí. desarrollo es esto. Ustedes deben de aspirar a esto, ¿no? O los derechos son estos, ¿no? A ver cómo lo hacen. Y en Oaxaca se está dando un proceso, por ejemplo, de que se ha hecho la Secretaría de Asuntos Indígenas, que ya llevó a una consulta realmente de cómo dialogar estos derechos, tanto individuales y derechos colectivos de las comunidades. Y al momento de llegar en la toma de decisión, realmente se dice, pues no pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay intereses comunes de los legisladores o porque los pueblos indígenas están como en tercer o cuarto término, ¿no? Lo primero son los intereses políticos. Y estos son los retos, ¿no? que miramos y de las tensiones, ¿no? Que de lo que yo hablaba. Claro. Sí, Sharon. Yo creo que también en este contexto que dice la compañera es que a veces hay ciertos términos que ya se vuelven viciados. Como decían, como esta nomenclatura de pueblos indígenas ya está como desdibujando la diversidad, pero también ha sido como una estrategia para poder aterrizar algunas cosas, hablando sobre derechos a nivel Estado, porque al fin y al cabo el Estado tiene que garantizarlos porque es su tarea, ¿no? Y también yo creo que algo que muchas compañeras que tienen trayectoria han intentado, no, realmente no han intentado, han buscado espacios donde puedan, o sea, que su articulación se refleje en voces. Y realmente en este proceso de voz, buscando los espacios donde poner la voz, para poder visibilizar todos estos contextos, como plantea Caro, ha sido subvalorado. Por ejemplo, primer número, porque sí vivimos en un contexto, primer número capitalista, o sea, si tu tema no vende, pues no vende y punto, así de fácil. O sea, no la agenda, ¿eres prioridad en la agenda? Exacto, ¿eres prioridad de la agenda o no? Esa es una, ¿no? El sistema neoliberal igual absorbe muchas cosas, y yo creo que una de las cosas o estrategias que han tenido muchas compañeras y a muchas de nosotros nos sumamos, es cuando se buscan diálogos directos con autoridades. Claro. Porque primer número, reconocemos que, por ejemplo, México ha rectificado el hecho de decir consulta previa informada, pero siempre ha sido de simulación. O sea, ¿en qué punto realmente está haciendo consulta previa e informada en los pueblos?
hablando pueblos indígenas desde las etnias, algunos lo entienden como etnias, ¿no? Sino pues, cuando pensamos como una estructura que puede tener autonomía y libre determinación. Realmente creo que los únicos que tenemos derecho a decidir sobre cómo dirigir nuestra vida como pueblo somos nosotros mismos, ¿no? Es como cuando las mujeres dicen el derecho de decidir en mi cuerpo. Es algo similar, nada más que cuando nos nombramos en colectivo, ¿no? O sea, tú, él, ella, todos, los niños, las niñas, mujeres, o sea, no nos vemos peleadas, o sea, y creo que ahí es cuando empiezan las fricciones, cuando dicen, es que las mujeres están alborotadas. No es que estamos alborotadas, sino ya estamos como intentando poner sobre la mesa que existen ciertos planos de desigualdad, y esos planos de desigualdad, además de que nos oprimen, generan dinámicas donde también los pueblos son oprimidos, ¿no? O sea, si nosotros somos oprimidas, se generan ciertos escenarios donde el mismo pueblo no se puede articular, ¿no? Claro. Y no, a veces vienen más de fuera y esto no propicia realmente un diálogo con las autoridades, es más asistencialista, como muy bien decía Perla, y también es como decir de que realmente las autoridades no se están tomando el tiempo de escucharnos, porque el hecho de que no consideren la realidad mínima municipal es porque no hay el interés y no sienten la necesidad de que nosotras podamos proponer o el pueblo en sí pueda proponer, ¿no? Cuando hablamos. Piensan que nos pueden dar una pastillita y con eso se soluciona el dolor, no pasa nada, cuando realmente las cosas son muy diversas, o sea, no es solo una cuestión de racismo, sino también es una cuestión de falta de oportunidades, o sea, hay muchas cosas que nos orillan como a veces como individuos a tomar ciertas decisiones. Ejemplo claro es la migración, o sea, la migración es como algo que muchos dicen que el campo se está dejando, ¿no? Pero ¿por qué se está dejando el campo? O sea, nadie se pregunta por qué se está dejando el campo. Lo mismo pasa con los temas de mujeres, por qué nosotras estamos cuestionando cosas, ¿por qué? Porque no se están adecuando a nuestros contextos. Claro. Creo que cuando hablamos de diversidad, de pronto también, cuando usamos estos conceptos que otra vez vuelvo, como pues, suelen ser como muy amplios, tratan de abarcarlo todo, incluso cómo pensamos la diversidad, o sea, cómo se materializa, ¿no? Y ya estamos por cerrar este segmento, pero como ahora viene Rusi, que también es de Yucatán, yo quisiera preguntarte, Sharon, así muy concreto y en breve, si nos puedes dar un ejemplo de alguna experiencia del movimiento de mujeres indígenas peninsular en comparación con qué has visto tú con otras experiencias en otros estados, con tus compañeras del Instituto Simón, que nos pueda ayudar como a entender por qué hay que hablar de cada experiencia ubicada geográficamente, históricamente, ¿no? ¿Algún ejemplo que nos ayude a entender esta diversidad, ¿no? Pues yo creo que por ejemplo, algo que tenemos que tener claro, y hablando sobre territorio, y es una de las reflexiones que tenemos desde el instituto, que muchas cosas se vienen a reflejar desde el centro, ¿no? O sea, mucho de lo que conocemos es por la articulación o la facilidad que tienen algunas compañeras que están en diferentes procesos de defensa de derechos humanos, pero por la cuestión geográfica se pueden gestar algunas cosas o algunas posturas, por ejemplo, ¿no? O sea, como creo que uno de los retos a nivel peninsular, pensando cómo se está moviendo esta reflexión de pueblos indígenas, repensar desde dónde nos estamos mirando, qué queremos hacer y qué no queremos hacer, o cómo lo queremos hacer, es también que las situaciones geográficas nos aíslan. Por ejemplo, la península de Yucatán, decir yo como yucateca, olvídate ser maya peninsular, como yucateca, venir al DF es todo un reto. O sea, porque solo en la cuestión de traslado te llevas un montón y los costos es otro paquete, ¿no? Eso ha hecho que, por ejemplo, mínimo en Yucatán se está reflexionando cosas desde el territorio, ¿no? Y algo que pasa muy específicamente es que el pueblo maya peninsular o yucateco, como lo queramos mencionar, está en 3 estados. Campeche, Quintana Roo y Yucatán compartimos una raíz cultural y hasta la misma lengua. Algo que no sucede en otros escenarios, por ejemplo. O sea, claro decir que hay muchas lenguas en Oaxaca, eso genera un reto, pero no imposibles.
Y a cambio, aquí en el DF se pueden, es como dirían el centro de muchas cosas que se gestan, pero limitan a otras compañeras. Nosotros decimos que nos limitan en la cuestión geográfica, pero también pasa con las compañeras del norte del país, o sea, del norte, o sea, cuando algunas compañeras yaquis dicen, ¿por qué nosotros no estamos? ¿Por qué no nos consideran? O sea, y no solo son las compañeras yaquis, están las compañeras series, las compañeras kikapú. Entonces, esa cuestión geográfica hace que se gesten ciertas cosas y también se piensa desde el territorio, ¿no? Y creo que también muchas compañeras están pensando desde su territorio, desde sus contextos, desde sus vivencias y también desde sus cómo. Porque no es una cuestión de decir estamos así, sino también decir estamos proponiendo y también estamos haciendo. Tal vez, y realmente no es una cuestión de una receta mágica, sino es una cuestión de decir, nosotros creemos que este puede ser el camino, porque estamos retomando cosas que tal vez las abuelas, los abuelos hicieron, o hay cosas que, bueno, esto tal vez puede entrar, pero lo modifico así porque realmente no lo puedo meter al 100% en mi comunidad. Y no es porque sea una cuestión de rechazo completo, sino porque realmente estamos analizando qué terreno estamos pisando. O sea, y esa es una cuestión, creo que vital, cuando decimos que esa diversidad, ¿no? Y creo que también es un gran aporte, por ejemplo, cuando hablamos de la multiculturalidad, y también creo que un reto que tenemos es el aspecto de cómo aterrizar diálogos interculturales. Y justo ahora vamos a retomar de regreso, después de un corte, una experiencia en Oaxaca y una experiencia en Yucatán a través de CADIN para ver cómo se ha generado desde la base estas experiencias de resistencia y de construcción propia de a dónde quieren ir. Gracias, Sharon, por haber estado con nosotras aquí en Luchadoras. Vamos a volver con ustedes ya en un momento más. Vamos a un corte, están en Rompeviento, quédense con nosotras. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta, y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita, y nada, si no llevaba tacones. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada, y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y le dijeron que su pelo, y le dijeron que su cintura, y le dijeron que su pecho, hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies, al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no quererse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él, y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica.
Bueno, ya estamos de regreso en Luchadoras. Hemos estado con Sharon hasta ahora y con Carolina. Y ahora bienvenida a Rusi. Rusi Chay es de Cadín, en Yucatán, y también nos vas a platicar acerca de tu experiencia. Bienvenida. Muchas gracias. Pues miren, para retomar como el hilo de la conversación, donde estábamos era como pasar de estas categorías muy generales y muy abstractas de entender a la experiencia concreta en el terreno, que es la que genera los caminos de hacia dónde quieren ir. O sea, la autodeterminación es eso, ¿no? Y ustedes han estado participando en unas experiencias que así son, o sea, trabajando con mujeres. ¿Cómo ha sido la experiencia de la Asamblea de Mujeres Indígenas en Oaxaca, Carolina? Bueno, la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca es una asamblea, como lo dice su nombre, es un espacio donde participamos mujeres mijes, mujeres zapotecas, mujeres chontales, mujeres zapotecas de la Sierra, del Norte, del Istmo. Son mujeres diversas y muchas, como de muchas relaciones de edades, esto de intergeneracional, y son mujeres autoridades, somos mujeres estudiantes, mujeres maestras, mujeres que están en organizaciones mixtas, mujeres que están en casas de la mujer, como Narruin. Son mujeres jóvenes y sobre todo son mujeres que tienen un proceso de participación comunitaria en su comunidad. Y este espacio de la Asamblea es un espacio más político, es un espacio donde nosotras reflexionamos estas realidades, estas experiencias muy locales, y sobre todo que es un espacio en donde nosotras hemos tenido que organizarnos de la manera en que nosotras podemos buscar las estrategias, qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, hay una asamblea de mujeres indígenas de Oaxaca. Dentro de esa asamblea hay un consejo de mujeres que representa por regiones. Después hay un consejo ampliado, donde yo soy parte de ese consejo ampliado. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotras buscamos las aliadas, buscamos las personas que nos pueden ayudar para hacer un encuentro de la Asamblea de Mujeres Mijes, de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, para hacer un seminario, para hacer un foro. Son estas aliadas. ¿Quiénes son las aliadas? Hasta ahora tenemos, por ejemplo, el Instituto, y tenemos a Gimtra, a DDC, otras organizaciones que nos acompañan en el proceso, ¿no? Pero siempre somos nosotras quienes definimos la agenda, definimos las cosas que queremos, en qué queremos, ¿no? Entonces, hasta el momento en este proceso, desde 2010 que surge la AMIO, hasta ahorita hemos tenido esos espacios de formación, un espacio de capacitación a mujeres, por ejemplo, el del acceso a la justicia, a compartir esas experiencias de participación política, y es donde justamente han salido estas cuestiones de estas tensiones que generan estas políticas públicas que se aterrizan enfocado a mujeres. Son estas cosas, ¿no?, que dialogamos, ¿no?, y que vemos en la asamblea. Y en este sentido, como la experiencia en el sureste, ¿cómo ha sido? Rusi, cuéntanos, ¿qué pasa como de este contexto distinto al istmo, ¿no? Sí, en realidad en Yucatán es muy diferente, porque allá estamos hablando de que ya se ha dado también otro proceso de discriminación, otro proceso, digamos, más que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, en esta parte, nosotras como organizaciones, como mujeres, en Cadín, pues ya llevamos 19 años realizando acciones en prevención de la violencia. Empezamos trabajando más los derechos con los niños, pero en este caminar nos dimos cuenta que las mujeres también estaban en situaciones de desventaja y de desigualdad. Entonces, ante esto, pues la organización asume trabajar con otros actores, donde ya se involucraron lo que son las mujeres. Pero es también un proceso difícil en el sentido de que yo siento que en Yucatán nos quitaron cosas que nos hicieron que no pensemos, que en algunos momentos esperemos que las cosas lleguen, en especial en la zona donde me encuentro, que es una zona enequenera, donde hubo muchos hacendados, mucha violencia hacia nuestros abuelos, nuestras abuelas, violación a sus derechos. Entonces es muy diferente cuando yo platico con las compañeras de Oaxaca, o inclusive cuando yo platico con Sharon, que viene de otro proceso, en otro espacio, aunque es de Yucatán, pero en otro, digamos que está más por el norte, donde allí conservan
lo que son sus alimentos, como que se conserva más y eso hace fuerte a los pueblos cuando tienen su propio alimento, cuando son autónomos, que viven de lo que producen, a diferencia del espacio donde yo me muevo, que es un espacio donde nos quedamos sin nada. Nos quitaron nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestras costumbres. Entonces, pues, es un proceso difícil. Y las compañeras que formamos esta organización, venimos de ese, digamos, resurgimos de esa violencia que vivieron nuestras abuelas, nuestras mamás, porque no, propiamente el espacio de las mujeres allí no existía, o sea, no existía, y lo que hicimos es crear nuestro espacio. Y también me parece que Cadín en esta, pues en este esfuerzo, ¿no?, de recuperarse y de reconstruirse, también ustedes recuperaron lo que las ancestras habían tenido, ¿no?, anteriormente, sus aportaciones, sus conocimientos, sus saberes. Cuéntanos un poquito de esa recuperación de generaciones de Cadín. Sí, yo creo que uno de los tesoros que hemos recuperado, para mí son tesoros. En el 2010 yo participé en un proceso acá, en un diplomado sobre liderazgos indígenas. Allí, cuando yo empiezo a trabajar mi identidad, empiezo a reconocer de que hay cosas que no están en mí, digamos, palpablemente, pero sin embargo, a mí me gusta hablar mi lengua materna, hablo en maya, con mi familia, con mi pueblo, cuando imparto mis talleres lo doy en mi lengua materna. Sin embargo, me hacían falta cosas que son propias de mi cultura. Y precisamente el lunes hicimos en la organización nuestra ceremonia para recibir el Año Nuevo Maya. Y eso son cosas, son ceremonias que estamos recuperando, son ceremonias que nosotras estamos llevando. Y eso en otros espacios, estas ceremonias se perdieron. Dentro de la Casa de la Mujer Indígena, en la cual también yo trabajo, hemos recuperado prácticas ancestrales, el trabajo con el men, que es el sacerdote maya. También hemos recuperado remedios que las abuelas utilizaban para curar algunas, digamos que algunas enfermedades que se podían curar con plantas. Entonces hemos recuperado eso, realmente son tesoros que digamos que cuando empezamos como organización no pensamos que lo pudiéramos lograr, pero en ese recuperar los derechos hemos recuperado digamos que es la sabiduría ancestral que está allá, que estaba para nosotras y que estaba bien guardada, que nadie destapaba, y en el momento de que nosotros la destapamos, hasta las mismas mujeres jóvenes, abuelas, los niños ya empezaron a retomar esas prácticas ancestrales y lo que tiene que ver con nuestro remedio. Sí, algo que de repente se nos olvida es que esta ruptura de prácticas ancestrales no fue por decisión, sino por una serie de prácticas de políticas de Estado, claro, de vejación, de violación, de extirpar, de despojo, de discriminación y agresión para que no tuvieras, ¿no? Y yo creo que algo que las dos nos han comentado es mucho trabajo intergeneracional como un acto político, claro, de reconocer todo el conocimiento ancestral que hay, ¿no? No sé si por último, antes de terminar este pequeño segmento, puedan como darnos algunos ejemplos del trabajo, ¿no?, que hacen, igual si quieren, como desde Oaxaca. Nosotras, por ejemplo, también una cosa muy importante que valoramos en la asamblea es que el tema de la cultura, el tema de la lengua. Muchas compañeras decían, pues tenemos que utilizar nuestra lengua como herramienta para poder comunicar lo que queremos hacer, lo que queremos cambiar, ¿no? Y al menos en caso concreto de la radio, donde también colaboro en Tlahuitoltepec, ha sido muy funcional en cómo escuchar tu lengua en una radio es como algo que hace años no se podía uno imaginar, ¿no? Y cuando suena es que también te impacta, te cambia, te pone a pensar que qué valioso es eso, qué bonito es escuchar tu lengua, ¿no? Pero también es una que históricamente ha sido
pues no sé si un atentado a nuestro derecho a la expresión como ser humano, de querer expresar nuestro pensamiento, nuestra palabra desde nuestra lengua, ¿no? Que en México el tema de redes comunitarias es muy fuerte. Si nosotras como mujeres indígenas queremos expresarnos en nuestra lengua y no hay dónde hacerlo, al menos como en este medio, es un reto, ¿no? Que primero pelear por esos derechos colectivos, a la libertad de expresión, expresarnos lo que pensamos, lo que sentimos, y luego pelear esos espacios para expresarnos nosotras como mujeres, ¿no? Ha sido como, hay como estos procesos que se están dando, y dentro de la asamblea también son como estas recomendaciones que nos dan a las compañeras que ya han tenido un proceso, que nos dicen es que tampoco vamos a, aunque está bien que nos llamen, que son las mujeres que vienen a alborotar a la comunidad o que vienen a hacer esto, no es porque también tienen esa experiencia, ¿no? Que por qué no ha sido funcional y por qué y por dónde podría ser, ¿no? Y muchas compañías han enfatizado esto del revalorar palabras que nos nombran y palabras que también nos destruyen, ¿no? Que hay palabras que sí nos pueden favorecer y palabras que no. Y al menos desde mi propia reflexión, sí, en mi lengua mije existen palabras que sí denigran a las mujeres y existen palabras que también son una fortaleza de reivindicarlas para exigir nuestros derechos, ¿no? Y creo que ahí está la clave de toda esta coincidencia que tenemos como mujeres de las comunidades o mujeres de los pueblos, en casos más en México, ¿no? Un país tan diverso que si tenemos nuestra lengua, si todavía entendemos qué es lo que significa, hacia dónde va y por qué lo nombramos así, ahí está la clave, ¿no? Al menos lo que a nivel personal lo he visto así como que esa es la base, la raíz que no la pudieron despojar completamente, sí con sus matices, ¿no? Pero son muy funcionales, yo creo que desde ahí lo podemos apostar, volviendo al tema que hablaba, por ejemplo, cuestiones de género, es muy complicado, sí, el más complicado hablar de feminismo y ahora con los nuevos discursos de género y todo esto también, ¿no? Pero tal vez en nuestras lenguas existan, ¿no? Tal vez o las pueden crear. O las podemos crear, ¿no? Y también que estamos en este proceso de reconstruir, de revalorar y de hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Si quieren, ahorita regresamos con justo la experiencia desde Yucatán, desde la comunidad maya. Quédense un ratito más, seguimos en Luchadoras con estas compañeras defensoras, activistas maravillosas. No se vayan, regresamos. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como dos categorías de actores. El actor, que yo llamo actor-actor, y el actor creativo o actor-artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos.
y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Qué bueno que siguen con nosotras aquí, con unas grandes luchadoras. Y nos quedamos un poco en, compártanos ejemplos de su trabajo día a día que ha llevado a avanzar en una dimensión distinta, no tradicional, no asistencial, el trabajo con otras mujeres indígenas. Entonces, Rusy, tú nos querías contar como de CADIN, como qué experiencias tienen. Pues en sí CADIN ha sido una de las organizaciones que se han mantenido, digamos, porque éramos bastantes organizaciones que en el camino pues fueron quedando, ¿no? CADIN en el 2008 empieza a hacerse responsable de un proyecto a nivel nacional, que es el proyecto en la Casa de la Mujer Indígena, que se llama Tojolalpuxical, que quiere decir sanando el corazón. Entonces, cuando nosotras abrimos nuestra CAMI, veíamos que es como las construcciones frías, como de clínica y todo. Y muchas de las cosas que hicimos nosotras es construir, decíamos, pues la esencia. Lo que va a estar adentro es lo que importa. Lo de afuera, la fachada que se puso, que fue un pleito que tuvimos, que no nos gustaba mucho la fachada que tenía. Entonces empezamos a construir la esencia. Entonces, ¿cómo yo, desde mi ser, mujer maya, cómo quiero ser recibida? Y a partir de eso empezamos a armar nuestra propia ruta de atención, qué hacer desde que entra la mujer hasta que se va o hasta que la canalizamos a alguna instancia. Entonces, todas las compañeras en nuestra lengua materna, llega una mujer, la recibimos, la atendemos, hacemos la primera escucha o desahogo que le decimos, donde ayudamos a clarificar a la mujer qué está pasando, qué es lo que quiere hacer, hasta dónde quiere ir, y después le presentamos como las opciones. Entonces, tu problema es esto, entonces nos vamos acá, nos vamos allá, ¿quieres que te acompañemos? ¿Necesitas traducción? Entonces, ese es el quehacer de la Casa de la Mujer. Después de que se atiende esta mujer, ella toma la decisión orientada sobre sus derechos, diciéndole que ese es tu derecho, ese son derechos de sus hijos, si están implicados los hijos, este es el derecho que tú tienes. A partir de eso la mujer toma la decisión y es cuando nosotras a veces acompañamos a la fiscalía a hacer la traducción. Cuando nosotras llegamos, pues al mencionar que es la Casa de la Mujer Indígena, pues prácticamente nos tratan de facilitar que sea más rápido el trato, que no sea muy largo. Entonces, en ese momento, pues, la mujer recibe la atención. Es muy fácil decirlo, pero realmente el caminar de las mujeres para que lleguen a sus derechos es muy difícil. Primero un video que se llama así, ¿verdad? Sí. Lo vamos a compartir en nuestras redes, ponle en el ojo. Ajá, que está, creo que sí ya está, se llama El caminar de las mujeres hacia sus derechos. Son testimonios los que están allá, son denuncias de las mujeres, de cómo están viviendo esa situación. Pero ese es un día, digamos, de trabajo. ¿Pero qué implica? Implica de que desde el trabajo todo el año estamos atendiendo a las mujeres, implica el coordinarse con la Fiscalía, con otras instituciones, como el Instituto Municipal de la Mujer, como también IEGI. Entonces, como que nos tenemos que relacionar con Secretaría de Salud, con la Casa de la Justicia de la Mujer de Yucatán. Esos son trabajos que se hacen previamente para que esta mujer pueda llegar a acceder a sus derechos. Entonces son procesos y eso a veces es lo que no sé, la gente o las financiadoras o el gobierno mismo piensa que el caso de violencia es como poner y quitar. Mucha gente habla de cambiar. Realmente en este proceso es transformar cosas, porque la mujer tiene la decisión de transformar lo que quiere y son procesos que requiere
una casa de la mujer como la que tenemos, pero también requiere una atención psicológica y una atención jurídica. Claro. Pues no lo van a creer, pero estamos ahora sí que ya en la recta final. Sí. Nosotras creemos que podríamos tener un programa o dos con cada uno de ustedes, porque en realidad el trabajo que hacen es impresionante y ahora nos han dejado así maravilladas Sí, con todo lo que abierto. pasa en la asamblea en Oaxaca y con el trabajo de Cadín. Pues hacemos un juego de palabras y luego a ver si alcanzamos a una preguntita de cierre. Sí. ¿Sí? Entonces yo empiezo, yo te pregunto a ti, Carolina. ¿Qué piensas cuando te digo territorio? Una filosofía. Y cuando te digo, Rusi, 7 generaciones, Es herencia. Placer. Sabiduría. cuando digo ancestras, Mujeres que están detrás de nosotras. Cuando te digo istmo. Que una territorio, una geografía. violencia, Mujeres y niños y niñas que están en desigualdad. Radio. Un instrumento. sanación. Es un proceso. Yo creo que las experiencias que ustedes nos han compartido son, como decía Perla también, algo que se irrumpió, algo que se buscó destruir y que ustedes están reconstruyendo. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que creyeron en algún momento, inclusive en Yucatán tenemos el Museo Maya, creyeron que en algún momento que nosotras desaparecimos y realmente estamos vivos, estamos vivos y vivas, estamos en otro proceso diferente, pero aún existimos y creo que un Estado no va a poder con una cultura porque es una cosmovisión viva que se va cambiando y transformando en el proceso, pero es realmente algo que está vivo en su sabiduría. Estamos construyendo otra historia porque somos otras mujeres. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que tuvimos todo un panorama muy amplio de repente no hablar de los pueblos, las mujeres indígenas. Estamos hablando de muchas experiencias particulares, situadas en contextos, situadas en cosmovisión y con muchas experiencias de resistencia, de lucha día a día que ustedes nos presentaron y que de verdad nosotras estamos anonadadas e impresionadas, pero en el sentido de reconocer a cada una de las mujeres indígenas que día a día luchan en este país. Creo que tenemos un gran reto en común que podemos ir continuando, ¿no? Porque tenemos, como ustedes decían, las del norte, las del Pacífico, la costa, tenemos muchas más compañeras y tenemos que hacerlas visibles. Y muchísimas gracias por compartirnos su tiempo, su palabra, su conocimiento. Y bueno, también intergeneracional, ¿no? También estuvo Sharon con nosotras. Y decías, Carolina, y las alborotadoras, pues sí, porque lo estamos rehaciendo, ¿no? Gracias por estar aquí, de verdad. Ha sido muy lindo platicar con ustedes. Les vamos a pasar los datos de Cadín, de la Asamblea, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Gracias otra vez. Quédense en luchadoras. Nos vemos la próxima semana. Más bien, quédense en Rompeviento. Y si quieren quedarse en luchadoras, pues entren la próxima semana a Rompeviento para vernos otra vez o a nuestras redes sociales y YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.